Esto es Palabra de Rudolf Steiner. Rudolf Steiner. Un espacio inspirado en la vida, obra y legado del fundador de la antroposofía. Un camino de conocimiento que conduce lo espiritual del ser humano a lo espiritual del universo. Palabra de Rudolf Steiner. 12 años de trabajo intenso han pasado desde que Rudolf Steiner salió al encuentro de actores desengañados y en septiembre de 1924 diera 19 conferencias en el taller de carpinteros del Goetheanum quemado. Con la pérdida de la Casa de la Palabra, se perdió también la cálida acústica que latía en la cúpula y el trabajo plástico de la madera viva. Con estas palabras, Marie Steiner puso de manifiesto la importancia de devolver al habla la cualidad escultórica y artística que pervive en el alma de los sonidos del lenguaje. Estas conferencias son una auténtica inspiración para cualquier persona que a través de la armonización de la expresión del cuerpo, el gesto y la palabra, desee volver a hacer de la comunicación un arte. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Lo que acabo de leer pertenece a la nueva edición del libro La formación de la palabra y el arte dramático que recién publicó la editorial Rudolf Steiner. En esta nueva edición vas a encontrar todas las conferencias de la formación de la palabra y el arte dramático juntas en un solo tomo, así que espero que lo puedas disfrutar. Y para hablar al respecto de este tema, hoy hemos invitado a nuestra querida Luz Altamira. Ella es actriz y pionera del arte de la palabra en España desde 1988. Ella fue formada en arte de la palabra y arte dramático en el Chrysalis Acting School de Londres, en Inglaterra. Tiene un posgrado en foniatría y rehabilitación de la voz por la Universidad de Vic, Barcelona, y un máster en psicoterapia Gestalt. También desarrolla su carrera artística en teatro, cine, televisión, así como en giras internacionales como artista de la palabra. En 1997 funda La Crisálida, la primera y única escuela de arte de la palabra en Madrid, que dirige durante 7 años. También traduce El lanzador de jabalina, La liberación del actor de Peter Bridgmont y las conferencias sobre el arte de la palabra y el arte dramático de Rudolf Steiner. Actualmente sigue impartiendo innumerables seminarios de arte de la palabra y comunicación en diversos ámbitos, así como formación artística y terapéutica a nivel individual. Así que le doy la más cordial bienvenida. Gracias por aceptar esta invitación, Luz. ¿Cómo estás? Pues muy bien, Caro. Aquí soy repetidora porque es mi segunda vez, así que encantada de la vida. Pues nosotros muy honrados de tenerte aquí en este espacio, la verdad, y con una buena noticia para todos los que les gusta el arte de la palabra. La editorial Rudolf Steiner ha reeditado justamente el libro La formación de la palabra y el arte dramático, que antes eran 2 tomos y ahora es 1. Y por eso hemos invitado a Luz para hablar de este tema, que además nos gusta mucho, el tema de la palabra aquí en Palabra de Rudolf Steiner. Y me gustaría que nos compartieras algo que en la entrevista anterior, me parece, no mencionamos mucho, y es esta parte de el trabajo de traducción que has hecho en esta obra, que es muchísimo. O sea, no sé cuánto tiempo te llevó, no sé cómo fue el proceso. Cuéntanos un poquito. Gracias por mencionarlo, porque verdaderamente, aparte de que Steiner, para traducirlo, tela marinera, pero bueno, porque es profundo, pero súper interesante. Me llevó años, o sea, realmente, claro, es un trabajo que por suerte, al yo estar formada en arte de la palabra, lo conozco muchísimo, pero había que llevarlo, pues eso, a una traducción lo más certera posible, fehaciente posible. Entonces, aparte de esos años de trabajo, que hubo interrupciones entre medias, por eso se alargó un poquito más, cuando ya lo terminé, bueno, ha sido revisado múltiples veces para que saliera lo mejor posible y luego cotejado también con una traductora de alemán, ya que yo lo he traducido de la versión traducida al inglés y había también que cotejar un poco con una traductora de alemán con el original en alemán, o sea que más limpito, digamos, de tal cual es, yo creo que no puede estar. Se ha revisado muchas veces y en esta segunda edición hemos, bueno, pues corregido algunas cositas que se podían mejorar y algún añadido que ha aportado alguna persona del arte de la palabra de Sudamérica también, de algún ejercicio que faltaba y bien, yo creo que ha quedado como tenía que ser en un solo libro, ¿no? Porque al ser al principio 2 tomos era muy fácil que la gente comprase el primero
como el segundo salió al año siguiente, pues puede ser que alguna persona se haya quedado sin comprar el segundo. De hecho, creo que en palabra de Rudolf Steiner queda alguno de la primera edición del segundo tomo, porque el primer tomo se vendió todo, por si hay algún rezagado que le ha faltado. Y si no, la cosa es comprarse el libro completo, que están las 19 conferencias, como Dios manda, que se pueden leer. Vale. Oye, ¿y hay alguna razón por la cual hayan dejado los textos originales en alemán? Porque realmente los que no sabemos nada de alemán vemos esto y nos asustamos. Bueno, pero también hay que decir que esto es de la traducción al inglés, estaban respetados los originales, que hay algunos en alemán y creo que hay un texto en francés también, ¿no? Pero siempre a continuación aparece la traducción al castellano. O sea, que nadie se asuste, que esto además son extractos muy, muy precisos y muy contados, porque la mayoría del libro no es así. O sea, es que estos son ejemplos que dio Steiner de algunas obras teatrales para ilustrar los ejercicios que él estaba explicando. Muy bien. Y sin duda es un libro que asombra, porque como siempre Steiner te recuerda que el arte sana profundamente el alma. Y estamos viviendo una época complicada en el tema de la palabra, creo yo. Al tener tantos medios de comunicación, la palabra pierde ahí sentido, fuerza, idea, y está siendo complicado. Entonces, como siempre, y siempre lo digo, Steiner me parece un adelantado a su tiempo, y en esta ocasión se adelanta a saber que si no conservamos esto de pensar y ser conscientes de que casi a veces es mejor guardar silencio que hablar. Y hay que pensar las cosas bien y hay que tener cuidado porque estamos creando siempre, ¿no? Estas figuras tan hermosas. Entonces me gustaría que nos contaras cómo surge este ciclo de conferencias de Steiner y Mary Steiner también. Es muy hermoso lo que acabas de decir porque efectivamente con la palabra creadora creamos, sanamos y de alguna forma lo que está vibrando en el espacio es lo que en el futuro también se va a encarnar. Esto hablaba Steiner, pero bueno, no me voy a meter por ahí, que es un tema bastante profundo, pero que él en sus conferencias también habla de ello. Estas conferencias nacieron a raíz de que una serie de conferenciantes, actores, se acercaron a principios del siglo XX en Dornach, en el Goetheanum, en Suiza, a Rudolf Steiner, Marie Steiner, para pedirle si por favor podía darles algunos ejercicios para mejorar su dicción, su habla, su expresión, etcétera. Entonces él impartió estas 19 conferencias que son de verdad oro puro en la parte, digamos, más teórica, y Marie Steiner le acompañaba en la parte práctica. O sea, esto significa que los participantes recibían los conocimientos de las conferencias, pero a continuación podían ponerlos en práctica con Marie Steiner, que era actriz. Entonces, en un inicio, estas conferencias estaban dirigidas a actores nada más, o sea, exclusivamente, porque es una formación de arte de la palabra y arte dramático, porque hablamos que el arte es transformador y esa conexión con el habla y el gesto y ese poder del habla, de la palabra, tenía que hacerse a través y tiene que hacerse a través de un proceso artístico, pero resulta que hubo una repercusión tal, había tantísima gente de otras profesiones y sin profesión, porque esto es un autoconocimiento y una conexión con el habla que es importantísimo, pues se sintieron interesados y quisieron acudir a estas conferencias. Steiner las abrió. Entonces creo que tuvieron muchísimo éxito y repercusión. Y bueno, y ahí ha quedado, realmente de ahí ha salido y ha partido lo que es una formación de arte de la palabra y arte dramático que se lleva impartiendo desde principios del siglo XX hasta ahora en varias escuelas de Europa. Entonces, bueno, de hecho aquí en España también hemos tenido, bueno, yo abrí en la Crisalidad de Madrid durante 7 años, que es la primera y única escuela de arte de la palabra y arte dramático que ha formado actores, oradores y comunicadores durante 7 años. Entonces, sí, estamos 4 personas aquí impartiendo, formadas en España, este arte de la palabra y arte dramático, que somos fundamentalmente actores. Lo cual no significa que la gente que le interese mejorar su comunicación también pueda hacer esta transformación, porque yo creo que es fundamental absolutamente para todo el mundo. De hecho, yo como formadora y maestra tengo casi un 60% gente que no son artistas de escenario y un 40% actores también. O sea, para todo el mundo estas conferencias me parece que son importantísimas porque son una conexión con uno mismo en su parte más íntima, que es la expresión hablada. Que es la expresión creadora y comunicadora hacia uno mismo y hacia el mundo.
Y Mm. la escucha, ¿no? Eso que acabas de decir tú, qué importante es la escucha. Y bueno, también otra cosa que maravilla de este libro y que, bueno, sobre todo por el tiempo que tiene, ¿no? De lo que dijo Steiner es lo que a mí me vuela la cabeza, esta propuesta que hace él de cómo surge el habla en el ser humano, ¿no? Rompe todos los esquemas, se va hacia un punto que no se había tocado nunca y que siempre te deja como tan sorprendido. Realmente es que te sorprende el pensar esto y yo siempre hablo de esta mujer, Carmen Jiménez Huertas, que no sé si la conoces, es catalana. Tiene un libro que se llama Estamos hechos de lenguaje. Y ella va igual estudiando y preguntando con antropólogos y todo, diciendo, oigan, quizá no hablábamos así como dicen que hablábamos, haciendo ruidos, ¿no? Así que para los que no hayan leído todavía este libro, pero que les genere esa curiosidad, me gustaría que nos compartieras, o sea, este libro de Steiner, esta parte de esa eso que nos comparte Steiner, ¿de dónde se origina el habla? Uf, sí, la verdad es que es interesantísimo. Él comenta que el habla proviene de la parte artística del hombre. Por eso es tan importante trabajar la palabra a través de herramientas artísticas. Y claro, estamos hablando pues, de utilizar ejercicios que te ponen en conexión con los sonidos, a través de su gesto interno. Estamos hablando por eso estamos hablando de parte artística y desarrollo artístico, ¿no? Con textos de recitación, con poemas, con ritmos, con la realización también de meterse en la parte un poco actoral, ¿no? De hacer obras de teatro, de desarrollar todo ese ámbito en donde experimentamos el cuerpo, el gesto, el habla, el espacio alrededor, la presencia. Por eso digo que es un camino maravilloso en donde tú recuperas de alguna forma la palabra viva y el poder de la palabra, ¿no? Entonces él hablaba, a mí me encanta esto porque claro, en un origen, cómo se formó el universo, que no solamente lo habla Steiner, ¿no? Sino también otros científicos o investigadores de los orígenes del cosmos y del mundo, como en un origen era el calor y la vibración, y que de ahí empezaron a conformarse los planetas, ¿no? Y digamos cosas más materiales, ¿no? Se fueron materializando el mundo. Y que el ser humano está compuesto de todos los sonidos existentes, que somos vibración y calor también, ¿no? Entonces es increíble, que esto yo no sé si ya lo mencioné en la anterior entrevista, pero lo quiero volver a decir ya que me has hecho esta pregunta, de claro, ¿cómo es posible que el ser humano tenga este don del habla, ¿no? ¿Cómo es posible que podamos hablar? Entonces esto viene en relación un poco a esto que tú me preguntas, ¿no? Las vocales y las consonantes que nosotros pronunciamos y que se unen y que luego llega a ser también con el mundo de la idea y el concepto y crean la palabra que se comprende pero que tiene una vibración también, como digo, y un calor. Estamos capacitados para poder hablar gracias a que nosotros mismos somos palabra viva, resonamos con esas vocales y esas consonantes. Las vocales son expresiones del alma. A, E, I, O, U está dentro de nuestros gestos anímicos. Cuando yo me asombro, ¡ah!, digo la A. Cuando yo quiero poner un límite, digo E. Cuando me quiero autoafirmar, I, ¿no? Yo, aquí estoy yo. O, protejo, abrazo al mundo, ¿no? Y la U, hay un toque que decían los griegos que tenía que ver con el destino o con el temor, el anhelo, a veces el miedo, ¿no? Entonces las vocales tienen mucha correspondencia, como digo, con las expresiones anímicas. Y luego la parte de las consonantes están relacionadas con el exterior, con la naturaleza, tierra, aire, agua y fuego. Y gracias a que el ser humano tiene estos 4 elementos en su cuerpo físicamente, serían los líquidos, el agua, el aire, la respiración, el fuego, el calor, y la tierra, la parte mineral, que dice Steiner que tenemos la posibilidad de poder fonar, de poder hablar, de poder pronunciar las consonantes y las vocales con estas dos características, ¿no? Las vocales como expresiones del alma, las consonantes como el cuerpo del habla y el cuerpo físico del ser humano. Y claro, luego, por supuesto, lo que venga de por ahí arriba, ¿no? Del mundo de las ideas, y todo se forma, ¿no? Con el pensar, sentir, y llegamos a poder transmitir este habla o esta palabra. Es una cosa increíble, sí. Por eso el arte
ha de estar, bueno, esto ahora lo desarrollaré un poquito más, pero se trata de hacer un trabajo artístico, porque proviene de esa parte artística y, de hecho, por decirlo así, una pequeña acotación, como Steiner también era pedagogo y creó esta pedagogía de Waldorf, ¿no? Digamos, de las escuelas Waldorf, que están un poco también por todo el mundo, precisamente en esa formación que se le da a los niños hay muchísimo arte, siempre, porque es una parte fundamental del ser humano que te conecta también con la parte espiritual de la persona, del ser. Claro, y has mencionado esta parte del gesto, ¿no? De que tiene que ser trabajado, que lo tenemos que traer al habla, incluso de esta relación que hay entre el hablar y mis manos. Y entonces, ¿cómo es esto de que se tiene que transformar en algo vivo? ¿Cómo llegamos a ese punto? ¿Se puede llegar? Porque ahora mismo, si yo lo observo, ¿verdad? Digo, madre mía, a mí las canciones que están sacando últimamente, no las entiendo, no entiendo lo que pronuncian, no sé lo que dicen. Noto a la gente hablando muy como con pereza. O sea, como que ya no se les entiende mucho lo que dicen tampoco a la gente en general en la calle. Estamos perdiendo eso que además es parte de la dignidad humana, ¿no? Incluso el hablar correctamente. Sí, efectivamente. Bueno, parece ser que en la antigüedad se hablaba con ritmo, se había una métrica, hablo, bueno, de los tiempos súper antiguos, ¿no? Según cuenta Steiner, y al mismo tiempo el pensar y el sentir era como que lo manifestaban de golpe, no estaba dividido como a veces nosotros ahora estamos como muy seccionados, ¿no? El pensar por un lado primero, o hay gente que es muy, muy de la cabeza, gente que es muy de la emoción, gente que es muy del hacer, ¿no? Ellos como que, ¡buah!, eso lo tenían como muy armonizado y era todo al mismo tiempo. Entonces yo recuerdo de todas maneras, ya no remontándome hace tanto tiempo, pero los antiguos oradores, los antiguos griegos, luego pues ya más cercanamente en el siglo XVIII, XIX, XX y tal, ha habido grandes oradores en la política y en otras cosas, ¿no? En donde también había como un respeto muy grande entre unos y otros, ¿no? Y un cuidado por lo que es la estética y la palabra bien formada, aparte de su contenido, y que la comunicación fuese pues, enviada y recibida de una forma lo más óptima posible. En casi todas las universidades siempre hubo esta sección de oratoria. Pero aquí en España, por desgracia, he sabido que ya hace unos años la última sección de oratoria que hubo en la universidad, creo que fue la Complutense en Derecho, pues ha desaparecido también. O sea, es una cosa bastante sorprendente que pues no se dé mayor importancia a esta conexión, ¿no? Con algo que es tan poderoso para nosotros y para todo, para la comunicación, que es cuidar el habla, cuidar la palabra, cuidar lo que decimos, como dices tú, el contenido, pero sobre todo también la forma, porque el contenido puede ser maravilloso, pero si tú no has trabajado la forma y lo que es los sonidos, hay toda una técnica también de mejorar lo que dices tú, el hablar correctamente con la dicción, articular, vocalizar, proyectar, todo esto entra dentro de esta formación de arte de la palabra también, claro, evidentemente, pero luego hay este otro lado que mencionamos de una conexión muy profunda con los orígenes de la palabra. Sí, es verdad, sobre todo si, bueno, nos ponemos a leer algunos libros antiguos, pues te das cuenta cómo ha ido evolucionando el idioma, el lenguaje, ¿no? Y no parece que viniéramos de un lenguaje corto, sino todo lo contrario. Era muy amplio, ¿no? Muchas palabras, un vocabulario grande, y cada vez se Sí. ha ido reduciendo. No sé de qué manera eso nos va a beneficiar o no, pero bueno, lo que dice Steiner en este libro acerca de la palabra y cómo te lo va explicando y cómo, o sea, los ejercicios que plantea es alucinante porque además obviamente Steiner lo va a relacionar con nuestros cuerpos. Y bueno, me gustaría que nos contaras para ti estas conferencias tan interesantes, por ejemplo, el carácter iniciático del arte dramático. ¿Nos podrías comentar un poquito acerca de él? Bueno, es la verdad un tema muy, muy apasionante. Mi maestro, Peter Bridgmont, ¿no? Porque yo me formé en Inglaterra, decía esto en relación a lo que me estás preguntando de la importancia, ¿no?, del arte dramático, y si nos remontamos a los griegos, que como digo, Steiner los estudió muchísimo y tomó mucha inspiración del mundo clásico para trabajar todo el tema de la palabra y el gesto, mi maestro Peter Bridgmont, del cual recomiendo también La liberación del actor, ¿no?, que es un libro maravilloso, que habla también de todas estas cosas que estamos mencionando, decía
que el teatro, el arte dramático y esa experiencia que tenemos cuando vamos a un teatro y estamos presentes ante lo que es una fiesta, un regocijo donde el arte al máximo se presenta porque hay palabra, hay imágenes, hay música, hay movimiento, hay interpretación, hay una creación increíble, lo que sería una obra de teatro o lo que sea que veamos en el escenario, es que realmente era un lugar donde el pueblo iba y tendría que seguir yendo para nutrirse, para sanarse, para alimentarse de toda esta fuente viva de arte y de espíritu. Entonces, Peter Richmond nos decía, la experiencia en un teatro está para recordarnos, ¿no? Cuando vivenciamos todo eso en el escenario, de alguna manera estamos internamente copiando lo que está haciendo un actor a lo largo de sus emociones y de todo, es como que internamente uno está bailando sentado en la butaca y está reviviendo todo eso. Dice, es una manera de recordarnos al ser humano que somos algo mucho más grande que simplemente unos seres humanos con su vida limitada y sus 4 cosas diarias, etcétera, etcétera, sino que hay una dimensión mayor que tiene que ver con lo artístico espiritual en nosotros que nos hace mucho más grandes y más valiosos. Entonces, Steiner cuenta cómo los griegos ya en la antigüedad tenían en mente todo esto, no más que en mente, es que lo tenían incorporado como una cosa natural. Entonces, cuando se subían al escenario, venía el pueblo a ver todas estas tragedias griegas o todo lo que ellos iban interpretando. En un inicio era el coro, eran muchos actores que estaban unidos en una sola voz y eran lo que llamaban ellos los mensajeros de los dioses, que es una cosa que me parece bellísima como imagen, ¿no? Porque hacían de canal, o sea, ellos hablaban de que traían la inspiración de las musas y los dioses hablaban a través de este coro. Luego, parece ser que con el tiempo el ser humano empezó a querer mostrar su expresión del alma, ¿no? Sus emociones, su sentir, y entonces se salió del coro un actor con máscara, ¿no? Y entonces ya había una personificación de poco a poco ir apareciendo el ser humano, y cómo luego se fue quedando mitad de máscara, luego se quitó la máscara y pasó gradualmente de el coro ser un narrador, ¿no? Porque en algunas obras todavía existe esta figura del narrador, a lo mejor ya no como un coro físico, como puedan ser los cuentos o lo que sea, ¿no? Pero ya empezaron ahí a surgir el ser humano en diferentes aspectos, con diferentes personajes, expresando ya sus emociones. Y entonces el ser humano ya pudo traer a través de la palabra y el gesto la expresión de su propia vivencia del arte. Y se creó esta formación de la palabra y el gesto dramático. Por eso el gesto es tan importante trabajarlo. Y cuando hablamos del gesto estamos hablando de lo que hay dentro de los sonidos, que vibra dentro, es como el alma de los sonidos y de la palabra y de las imágenes y de todo. Entonces, normalmente en una formación, como explica Steiner en este libro de conferencias de arte de la palabra y arte dramático, se tiene que practicar un arte maravilloso que se llama el arte de la euritmia. Y para quien no lo conozca, la euritmia hace visible lo que es la vibración de los sonidos. Entonces tú, el artista de la palabra, por ejemplo, recita o declama una poesía y el euritmista mueve los sonidos y las palabras, ¿no?, de esa recitación. Entonces, recibir esto, de escuchar y mover y entrar dentro del habla, es fundamental. Lo que ocurre es que cuando tú haces eso y luego coges el texto y lo recitas tú o declamas tú, algo ocurre que reaviva el habla. Y entonces tu habla baila, se mueve, se ilumina. Es como que de repente hay una partitura musical, ¿no?, de tu habla. Es maravilloso. Y luego habla también de la importancia de cómo los griegos se formaban en este arte de la palabra y arte dramático a través de la gimnasia griega. Es fundamental. O sea, es increíble cuando tú te das cuenta que ellos hablaban del caminar y del correr para trabajar la articulación, que el salto lo utilizaban para sentir cómo se suelta y se proyecta la palabra y desarrollar la forma instintiva de entrar en una conversación en el momento adecuado, con la escucha. Están carrera, salto, lucha, lanzamiento de disco y de jabalina. Eran 5 ejercicios fundamentales que eran para formar actores y formar oradores, porque todo esto, claro, hay que pensar, como digo, que es que cualquier ser humano interesado lo puede trabajar y utilizarlo en el ámbito que quiera, para sí mismo a nivel personal, para su trabajo, para el escenario, para lo que sea, ¿no? Pero tener esta experiencia de sentir cómo podemos nutrir y devolver al habla toda su magnitud es importantísimo. O lanzar, por ejemplo, ellos lanzaban la
jabalina de atrás a adelante y aprendían a proyectar lanzando frases. Y luego, ¿cómo aprendían a conversar? La conversación. Ponían las manos uno frente al otro, en las palmas de las manos, y empujaban y cedían, y de esta manera hablaban, el otro escuchaba y cedía, luego hablaba el siguiente, escuchaba y cedía, luego soltaban esta lucha que hacían, que era simplemente de empuje, de avance y de escucha, y decían el texto en un diálogo, y es impresionante cómo se nota que ha habido una escucha y el ritmo, las pausas, la energía que surge de uno a otro está completamente viva. O sea, fíjate tú, Caro, qué cosas actualizadas, porque todo esto, claro, se ha actualizado y se ha traído al mundo del presente, se pueden trabajar para desarrollar todas las herramientas de la comunicación y esa conexión tan importante con el habla. Las manos las movemos porque están conectadas con la parte del cerebro donde está el don del habla, ¿no? Entonces, por eso cuando hablamos movemos las manos. Y en este arte de la palabra las manos juegan, porque tú lo has mencionado, una parte muy importante. Nos convertimos en escultores del habla. Con las manos podemos formar redondeando y entregando, podemos lanzar, como hemos dicho, una jabalina, podemos articular moviendo los dedos en línea, caminando con las sílabas hacia un punto, podemos fluir como en una cascada de agua y siempre acompañamos la palabra con el cuerpo, con el gesto y con los movimientos y la vamos dirigiendo, se va transformando y llega un momento que está ya formada gracias a este trabajo activo, que además es divertido, es creativo, nos ayuda a soltarnos, a coger confianza, a expresar y a expandir también la presencia. Estoy hablando que, claro, se nota que soy una entusiasta de todo esto y que es lo que llevo 30 años transmitiendo y enseñando, ¿no?, en mis clases. Pues es precioso porque justamente el arte de la conversación debería de ser eso también, un arte, ¿no? Y en la conversación surgen cosas nuevas y fluyen estas energías que se van creando a través de las palabras, que yo realmente creo que, salvo en este espacio, no he visto mucha conversación allá afuera. Es decir, siempre estamos discutiendo por algo o queremos imponer nuestra realidad y nuestra manera de ver el mundo y eso ya es lo único que cuenta. Entonces ahí no está ocurriendo eso que tú explicabas hace un rato, ¿no? Qué importante el saber también que si nos mantenemos quietos mucho tiempo, también se va a notar en nuestra manera de hablar, ¿no? O sea, que somos un todo. Nuestra voz proyecta todo eso que hay en mí, mente, cuerpo y todo lo que soy, ¿no? Entonces, por eso es tan importante prestarle atención a mi palabra, a mi voz, a mi sonido, porque ahí está mucho de mí. Entonces, también me lleva a ese autoconocimiento que es vital, fundamental hoy en día. Entonces sí que es precioso. Y has mencionado una palabra que dice también Steiner en este libro, que es lo dramático, ¿no? Épica, lírica y dramática. Y son palabras que hoy en día no sabemos ni qué son, ni para qué sirven, ni de qué manera las puedo poner en práctica en mi día a día. Pero ya nadie quiere recitar, ya nadie quiere leer un poema como se leían, o sea, a nadie le importa, pareciera, ¿no? Pero realmente el ejercicio de leer una poesía, el ejercicio de escuchar una poesía, es tan profundo y tan sanador que yo aquí se los recomiendo. Se los recomiendo de verdad porque tú agarras un poema, lo empiezas a leer 3 veces al día y es una cosa que no sabes qué está pasando en ti, pero algo cambia, efectivamente. Entonces me gustaría ver si nos puedes contar un poquito de estos 3 elementos que comparte Steiner. Sí, me encanta que me hagas esta pregunta porque me parece tan fundamental, o sea, parece como que, ay, bueno, la épica, lírica y dramática, eso es algo que solamente trabajan los actores o los artistas, ¿qué va? Pero si es que esto es lo que estamos diciendo, que se pasa por un proceso artístico que luego tú vas a tener una transformación interna y externa a todos los niveles, o sea, no solo a nivel de comunicación, de hablar mejor y tal, sino que va a haber, como dices tú muy bien, Caro, un reajuste y un equilibrio interior a muchos niveles. Entonces, solamente con trabajar lo que sería el estilo, vamos a empezar de abajo arriba, ¿no?, que es como se debe hacer en una formación, empezar por el estilo épico. En el estilo épico uno aprende a narrar, el arte de narrar, cosa que hoy en día está, como quien dice, valga la redundancia, a la orden del día, porque somos contadores, narradores de nuestras cosas, incluso cuando estamos con una amiga contándole cómo he vivido yo el día o qué me ha pasado en el verano, ¿no?, por ejemplo. Entonces, el arte de la épica
trabaja con cuentos, leyendas, narraciones, romances. Entonces trabajas todo lo que es, Steiner habla de los miembros, ¿no? De cómo usar brazos y piernas, ¿no? Porque se trabajan ritmos, caminamos ritmos, luego paramos y esos ritmos los vamos llevando al habla, y entonces eso va trabajando también la respiración, va trabajando el conformar mejor la pronunciación, dar forma, y luego toda esa recreación de imágenes, porque cuando yo cuento algo y lo visualizo, eso llega a la otra persona de una manera muchísimo más certera. Si yo no veo nada y simplemente hablo por hablar en plan mecánico, como muchas veces pasa, yo veo a políticos que son un poco así o conferenciantes, pues la persona no revive lo que tú estás contando. Por eso es tan importante también ir al teatro, ¿no? Por ejemplo. Entonces aprendes este arte de la narración porque te habilita con todas estas herramientas, y aparte que es bonito contar artísticamente todas estas cosas. Sería el arte de la recitación, ¿no? Dentro de la épica. Luego está, que tiene que ver, perdón, antes de que se me olvide, con la voluntad, con el hacer, brazos y piernas. Estamos sentando como la base de la formación de la palabra. Empezamos primero a aprender a narrar. Después sería aprender a declamar, que declamar, clamar es expresar emociones. Entonces cogemos la poesía. Y la poesía, madre mía, la poesía es una cosa maravillosa. Es verdad que muchas veces uno puede pensar, es que me cuesta, ¿no? Coger un libro de poesía y leerlo. Yo recomiendo que lo que acaba de decir Caro, leerlo en voz alta, o sea, la lectura en voz alta de cualquier cosa y escuchar nuestra propia voz te va a llevar a otro mundo, va a hacer que resuene y te identifiques y te sientas y descubras cosas de ti mismo o de ti misma que de otra manera a lo mejor no escuchando tu voz no las descubrirías, porque claro, te estás escuchando realmente a ti mismo, ¿no? Como decíamos que la voz es la expresión del alma, entonces qué cosa más importante y más bonita que verlo dentro de la sensibilidad de las emociones de los poetas, que son los grandes iniciados del mundo realmente, ¿no? Y entonces lo que hacemos es armonizar toda esta parte del pecho, la garganta, el corazón, que muchas veces nos quedamos bloqueados. Yo, de todos los alumnos que tengo, muchos me vienen con muchos bloqueos de emoción, de estrés, está toda esta zona cerrada, ¿no? La parte del tronco, del pecho, de tal, y les cuesta respirar, notan que empujan con la garganta, muchos profesores, maestros, gente que habla en público, comunicadores, etcétera. Entonces todo eso es muy importante poder trabajarlo a través de lo artístico, como decimos, de la épica y de la lírica, ¿no? Entonces te habilita y te armoniza el recitar poesía a poder fluir y expresar las emociones, y la respiración se vaya también ahí coordinando. Y luego, por último, fijaos que empieza el trabajo de esta formación por la voluntad, el querer, el hacer, luego viene el sentir, y ahora, por último, pasaríamos al pensar. O sea, no empezamos por arriba. ¿Por qué? Porque el pensar es muy valioso y tiene, por supuesto, su trabajo que hacer, pero bloquearía completamente lo que es el resto de la expresión. La demasiada cabeza en un proceso artístico lo que hace es parar, ¿no? Y condicionar la espontaneidad y la experimentación de lo que es el hecho artístico. Entonces, lo último sería el arte del pensar, que sería el arte de conversar, ¿no? De hablar con el otro, de interactuar con el otro, de la escucha, ¿no? De integrar lo que he recibido, de hacerlo mío y luego devolverlo con una respuesta. Esto nos cuesta un montón, y entonces se trata y se puede practicar a través de hacer escenas, de tener experiencia también en obras de teatro, de trabajar el arte de la oratoria también a través de conferencias, charlas. Todo esto se entrena, ¿no? Y luego diálogos donde hay una escucha, ¿no? Y se puede, como digo, que esto ya es dentro de lo dramático, ¿no? Y entonces trabajaríamos y armonizaríamos los 3 niveles del ser humano, que es pensar, sentir y querer. O sea, parece una tontería, pero esto es fundamental, como tener este equilibrio en donde yo no tiendo solo a ser una persona excesivamente mental y me cuesta conectarme con la emoción, o soy excesivamente emocional y luego llevarlo a la cabeza, como que me cuesta también, o hago mucho, estoy mucho en la voluntad, pero luego resulta que, claro, como no lo he pensado antes, luego viene el sentir emocional de me he metido la pata, y entonces estoy como equivocándome de alguna forma mucho más que si yo tuviese esto mucho más conexionado, ¿no? O sea, fijaos qué importancia tiene el estilo épico, lírico y dramático, este pensar, sentir y querer, que son 3 planos fundamentales que tiene el ser humano. Sí, además te haces más atractivo para cualquier persona
cuando Sí. desarrollas este habla. O sea, para un niño, cuando le cuentas un cuento, ¿no? Y eres capaz de llamar su atención y tenerlos ahí. También para las personas que te rodean cuando estás comiendo, tener algo interesante que compartir. Yo creo que todos en la vida recordamos a una persona que llega y habla siempre de cosas horrendas. Ahí dices, bueno, ya que se vaya, Ah. ¿no? O recuerdas al que siempre cuenta chistes o al que siempre cuenta anécdotas. O sea que vamos también poniendo nuestro sello, nuestra manera de comunicarnos con los demás. Y yo creo, de verdad, insisto en que es súper importante hoy en día la comunicación porque siento que nos están reduciendo los mismos medios de comunicación que tenemos a nuestro alcance, nos van reduciendo esa posibilidad, porque ahora ¿cómo pides perdón? Pues por mensaje de texto o para expresar una emoción pones un emoticono, entonces ahí ya no estás diciendo si estás feliz, si estás triste. Además, lo puedes decir con una seriedad tal que no se nota qué emoción hay en ti, ¿no? Entonces, me parece realmente importante retomar este tema del arte de la palabra, que todos pongamos atención en ello, porque hay muchos códigos en la comunicación. O sea, ya el lenguaje de por sí es súper complejo. Mira, yo hay una cosa que quiero leer una frase que me ha llamado mucho la atención en las conferencias de Steiner, con esto que estás diciendo de tú y cómo nuestra comunicación, nuestra manera de hablar también influye en nosotros, cómo se nos ve y como tal. A muchos otros niveles, pero a este dice, que me ha parecido una curiosidad, el habla correcta mantiene el cuerpo humano ágil y flexible, llegando a influir en sus formas. O sea, fíjate, yo cuando leí esto digo, ostras, digo, esto como lo lea algún empresario de marketing que quiera vender el mantente ágil con un cuerpo esbelto, voy a usar esta frase de Steiner. Si os iba a modo un poco de tono cómico, ¿no? Digamos, fíjate qué cosas. Claro, y que no se pierda este conocimiento de detectar si esa persona me está mintiendo, si esa persona realmente está hablando, porque como tú decías, los políticos los ves y te mueres de risa. O sea, realmente dices: "Guau", ¿cómo? Hace poquito escuchaba una que decía le decían: "¿Es lo que usted está diciendo?", y ella contestaba: "Yo digo lo que digo". Y yo: "Ah, guau". No, pues sí se ve que lo estudió mucho tiempo y iba bien preparada para responder. Bueno, pero que es verdad que en la comunicación, claro, a ver, es que hay muchas cosas que hay que tocar, ¿no? No solamente es la palabra, ¿no? Sino que verdaderamente también lo que estamos hablando, el gesto, todo el lenguaje corporal, ¿no? Que esto no lo hemos mencionado, pero que implícitamente está, claro, con el tema del gesto. Entonces, trabajar mucho con el cuerpo y el gesto visible, entrenando, ¿no? Con los sonidos, como decía yo, danzando los sonidos, haciendo esta gimnasia griega, también siendo consciente en una autoobservación qué hago yo, si muevo mucho las manos, si miro con los ojos para todos los lados, si estoy comprimida con los hombros arriba, si estoy de verdad ¡pam!, asentada en mi raíz, anclada en tierra, porque esto lo que hace es abrir la parte superior y expandirla y que se me vea mucho más grande, ¿no? De hecho, Ujú. yo hay tres cosas que me gusta mucho trabajar en mis cursos porque me parecen como lo básico y lo fundamental, que son tres grandes preguntas, que son cómo yo me muevo, o sea, cómo es mi expresión corporal, cómo yo respiro, es cómo yo me siento ante las emociones de estar en público o cómo yo lo gestiono, ¿no? Cómo gestiono yo mi respiración y mis emociones, cómo yo respiro, y el último es cómo yo hablo, cómo es mi expresión hablada, cómo me dirijo a los demás, si tiene calidez, si tiene dureza, frialdad, o si yo articulo bien, se me entiende, si hay detrás de mi contenido y forma, digamos, como una proyección de más profundidad o simplemente estoy hablando cosas muy superficiales que no llegan. O sea, hay tantas cosas dentro del poder manifestarme, comunicarme, llegar al otro, que es un mundo apasionante, pero estas tres como que yo las veía, cómo me muevo, cómo respiro y cómo hablo, súper fundamentales. No sé qué te parece a ti, Caro. Sí, sí, porque la respiración obviamente es la base de mi habla, de mi voz, de mi sonido. Entonces, si la respiración está acelerada, voy a empezar a hablar más rápido porque tengo ansiedad y quiero acabar ya, ¿no? Lo vemos, por ejemplo, en los ancianos, ¿no? Que hablan más despacio, ¿no? Sí, Los sí, jóvenes más rápido. Y sí. todos esos son elementos que forman parte de nosotros que también nos están comunicando algo. Yo puedo decirte una palabra, pero con una intención tal que se entiende completamente lo opuesto a lo que he dicho.
¿no? Entonces, Sí. la magia del lenguaje está ahí conformada con todo esto que un poco lo dice Steiner en este de las 6 manifestaciones del habla, ¿no? Un poco va Sí. ahí. Sí, ese es otro trabajo dentro de lo que estábamos hablando, de trabajar con el gesto interior de las palabras y de las, entre comillas, emociones, ¿no? Los gestos del alma, etcétera, porque Steiner habla de que estas 6 manifestaciones del habla comprenden todas las emociones humanas posibles. Entonces, cuando tú las tocas y entras en las emociones desde lo objetivo y no desde lo subjetivo, que esto es un tema también que he hablado con muchos actores que han venido, tanto estudiantes como profesionales, a mis cursos y tal. Es que, claro, cuando yo expreso las emociones veo que me rompo y se me va la voz y tal, ya Mm, entrando, digamos, dentro del tema un poco más artístico, profesional de escenario, de cine o de lo que sea, ¿no? Y entonces, claro, es que ahí hay un conectar, se trabaja un conectar con lo que sería, por ejemplo, la alegría, la tristeza, por ponerte un ejemplo de 2 emociones, desde lo que en sí son objetivamente, y yo puedo experimentarlas a través de danzarlas, de expresarlas, de moverlas con el cuerpo, gestualmente, como una emoción simple, o sea, no como algo que me conecta con un recuerdo de cuando yo sufrí tal cosa, ¿no? Que esto es muy de la tendencia, digamos, de la línea de interpretación más naturalista, ¿no? Voy a mencionar a Stanislavski, etcétera, el método, cuando hay otra línea, que sería la línea de Steiner o la línea, digamos, de interpretación británica, en donde se trabaja con las emociones, encontrando cómo yo puedo introducirme en esa emoción sin conectarla con nada mío y con sensibilidad y incorporarla en algo que se llama la memoria artística. Esto es una cosa fascinante que yo descubrí allí en Inglaterra cuando estaba haciendo allí la formación y trabajando también como actriz, que tú puedes evocar cuando has entrenado mucho las emociones de esta forma objetiva, están como en una cajita guardadas y cuando tú las quieres evocar es como que te conectas con ellas, las sacas y salen naturales. Y no es necesario acudir a ningún recuerdo propio, con lo cual no sufres. claro, porque si no, qué tortura. Sí, yo tenía actores en mi escuela de arte de la palabra y arte dramático que venían a formarse y que habían estado a lo mejor en otra escuela o que habían trabajado profesionalmente y tal. Es que para ser actor hay que sufrir tanto, me decía una chica, hay que sufrir tanto. Digo, no, en absoluto. Digo, bueno, tú puedes elegir cómo quieres trabajar. Digo, pero yo te digo que aquí no vas a sufrir nada, al revés, vas a disfrutar y encima te vas a sanar porque el interior del ser humano es sagrado y más el de un artista. Esto me lo recuerdo que también Don Peter Richmond, que era un artista magnífico y un actor muy divertido, con mucho humor británico, lo decía. Y no hay que sufrir. Interpretar es jugar, como dicen los ingleses, to play. Y una obra de teatro es a play, es un juego. Exactamente. Mucha técnica y mucho entrenamiento, ¿no? Que eso es lo que hay que tener, muy buena técnica, sensibilidad y entrenamiento. Claro, y me imagino que también esto nos puede ayudar a quienes por educación no sepamos expresar nuestras emociones, ¿no? Que muchas veces pasa en el caso de las mujeres, no nos podemos enojar porque enseguida se nos cierra la garganta, empezamos a llorar, no sabemos enojarnos o nos vamos a la histeria total, ¿no? Mm. Descomunal. Y el caso de los hombres que sí que se enojan, pero no saben mostrar, pues, otro tipo de emociones, ¿no? Como que estamos siempre hacia un lado, hacia otro, y es importante trabajar esa parte también, porque como dices tú, al final es sanador. Claro. Cuando yo logro eso, cuando yo logro trabajar todo eso, me voy liberando y voy sintiendo esa como que esa presión se va, ¿no? De todo mi ser, y Sí. y la verdad es que es fantástico. Sí, sí, es muy importante la parte de las emociones. Fíjate que últimamente me está viniendo también personas con miedo escénico, donde lo emocional, la respiración, todo esto también les está costando un montón. Ciertamente hoy en día la exigencia exterior hay mucha presión, hay mucho estrés, la vida, el tipo de vida que llevamos, todo eso pues siempre tiene, como dices tú, una parte sanadora y terapéutica, el poder trabajar artísticamente con todas estas cosas que al mismo tiempo lo bonito de todo es que es divertido, es que vas a disfrutar de una actividad artística y al mismo tiempo vas a desarrollarte y a equilibrar todas estas cosas que estamos mencionando. Claro, y bueno, como decías hace un rato, la lectura en voz alta me parece fundamental, súper, súper necesaria. Bueno, creo que hace muchos años hasta era de mala educación leer, para ti. La gente que te veía leyendo así como que decía: "¿Qué está ocultando?", ¿no? ¿Por qué no comunica? ¿Por qué no demuestra eso que hay ahí en ese papel? Entonces, realmente cuando tú lees, te escuchas
Es fantástico, de verdad Sí. que descubres cosas increíbles. Entonces, bueno, ahora ya que se acerca el cierre de esta charla, me gustaría que, además de apoyarnos en esta lectura, además de leer este libro que la verdad es muy interesante, muy revelador, ¿dónde podemos buscar más información para seguirnos preparando en este tema? Bueno, yo aparte de estas conferencias maravillosas de la formación de la palabra y el arte dramático de Rudolf Steiner, yo recomiendo 2 libros que, así brevemente, si no me lo permite la editorial, que son relacionados con este tema, que son La palabra olvidada de Pilar Altamira, que también se vende en la editorial, aunque bueno, todos estos libros los podéis también tener en cualquier librería y se pueden pedir, etcétera. Precioso, La palabra olvidada de Pilar Altamira, y para los actores, La liberación del actor de Peter Bridgman, que también igualmente está editado por la editorial Mueve tu Lengua y ahí se puede encontrar. Entonces, claro, tenemos la información, pero ¿cómo la ponemos en práctica, ¿no? Como tú me acabas de decir. Pues bueno, yo voy a dejar mi página web, que es www.artedelapalabra.com, y ahí tenéis toda la información que queráis sobre cursos para poder poner en práctica tanto actores como comunicadores, oradores, personas que quieran simplemente conectarse con el poder de su palabra, con el aprender a comunicarse mejor. No es necesario que vaya a ser para algo profesional, como estamos diciendo, es también un camino de autoconocimiento y de mejorar tu vida, porque al mejorar tu comunicación, cómo tú te sientes internamente, cómo respiras con tranquilidad, cómo sientes tu cuerpo presente, cómo notas que se abre tu pecho y tu energía se expande y estás en el mundo con más presencia. ¿Cómo puedes tú también traer las ideas y ponerlas con la palabra en una forma armoniosa de comunicación y conectar mejor, tener mejor contacto con el otro, con el resto de los seres humanos? Ya me parece de por sí que merece la pena todo. Entonces, yo estoy trabajando, pues que soy la primera que llegué a España con esta formación realizada hace 30 años. El primer curso que se dio de arte de la palabra aquí en España fue en Gerona, con mi maestra Bárbara Bridgman, la mujer de Peter Bridgman de la Chrysalis Acting School de Londres. Vinimos Yolanda Ulloa, que también era alumna y ahora también es artista de la palabra, que imparte cursos igualmente, como Álvaro Ramos, que es hermano mío también, que se formó también. Luego está también Severino Airoldi, que es un italiano que también llegó. Pero vamos, fuimos llegando uno detrás de otro y estas 4 o 5 personas, somos las que estamos formadas en este arte de la palabra y arte dramático, que somos fundamentalmente también actores, y proveyendo estas herramientas de comunicación y también de desarrollo actoral, ¿no? Porque hay estas 2 vertientes, como digo, adaptadas un poco a todo el mundo. Luego de ahí ha salido, pues como pasó con la Eurinia también, la línea pedagógica y la línea terapéutica. Y dentro de la pedagógica, pues merece la pena mencionar a 2 personas que han trabajado y trabajan pues más con lo que es el tema de los ejercicios, la ritma, los cuentos, todo esto, más en escuelas, que son una persona artista de la palabra que es suiza, creo que era suiza, Erika Pomerenke, que estuvo muchos años en la Escuela Libre Micael, y luego está Chubarovsky, que también está haciendo este trabajo con su propio método. Luego, lo que es la línea terapéutica se hace desde Suiza. Quien lo trabaja es un eminente doctor que se llama el doctor von Bonim, que ha publicado 2 libros sobre el arte de la palabra terapéutico, que trabaja diferentes patologías y que es súper útil, y que tengo intención en algún momento también de traducir si es posible. Entonces, en esta web podéis tener tanto cursos presenciales como cursos online. Yo estoy haciendo ahora mucho online desde hace unos 2 años, o sea que en cualquier parte del mundo tengo alumnos por todos lados, o sea, y lo que tú quieras trabajar. Hay gente que simplemente se acerca para mejorar su dicción, gente que quiere vencer el miedo escénico, personas que quieren mejorar su comunicación en general y actores que quieren trabajar la interpretación y la voz y todo en su poder de la palabra bien desarrollado. Entonces, bueno, esta sería un poco la idea, ¿no? De poder leer el libro, porque es un libro de cabecera para todo este trabajo y esta transformación, y luego poder hacerse algún curso para experimentarlo y hacerlo tuyo, y desde luego mejorar muchísimo tu ser y tu comunicación hacia el mundo. Pues ha sido un honor, como siempre, charlar contigo, Luz. Gracias por estar aquí. Esperemos tenerte más veces porque es una delicia, porque de verdad que este es un tema fantástico, fascinante, que no, bueno, podríamos estar charlando al respecto horas, ¿no? Sí, desde luego. Muchísimas gracias, Caro. De verdad que es un placer para mí estar aquí por segunda vez y espero que haya muchas más. Seguro que hay temas interesantes que puedan surgir y te felicito por este programa tan maravilloso donde a tantos profesionales nos estás dando voz
voz para que podamos transmitir pues el conocimiento que vamos llevando un poco en nuestro trabajo. Gracias por todo, Caro. Muchas gracias a Luz Altamira por habernos acompañado en este espacio, por habernos compartido todo eso que sabe y que la apasiona. La verdad es que espero que cada día vayamos siendo más conscientes del gran don que tenemos en nuestra palabra, de este don divino que debemos cuidar y respetar, siempre hablar desde esa conciencia y ser capaces de cuidar muy bien nuestras palabras, de cuidarla como si fuera lo más preciado que nos ha sido otorgado, como si fuera la posesión más valiosa que tenemos en nuestra vida, y dejar de ver nuestra voz como algo que debe de estar ahí porque sí. Realmente el poder hablar, el poder comunicarnos es un privilegio, es un milagro, es un gran don y como tal debemos vivirlo. Así que muchas gracias por habernos acompañado. Te recuerdo que estamos en contacto a través de nuestras redes sociales. En Facebook, YouTube e Instagram nos encuentras como Palabra de Rudolf Steiner, y también en nuestra página web palabraderudolfsteiner.com, que por cierto estamos preparando ya cursos presenciales aquí en Galicia, porque como dicen por ahí, si Mahoma no va a la montaña tiene que venir a Mahoma. Así que el próximo año vamos a empezar con un taller precioso por ahí, por el mes de febrero, de la mano de Pilar Sanz. Vamos a trabajar la lana, vamos a lavar la lana y a llevarla a ese punto en el que tiene que estar para poder ser trabajada. Seguramente en ese espacio descubriremos mucho más de nosotros mismos, así que también pueden pedir información a info@palabraderudolfsteiner.com. Y también, por supuesto, viene desde Chile para el mes de marzo del 2024 a España nuestra queridísima María Fernanda, y ella nos va a impartir un curso precioso de cantoterapia antroposófica. Así que también, si estás interesado, si te gusta experimentar y conocer estas cualidades sanadoras que hay en nuestra voz, te invito a que pidas información a info@palabraderudolfsteiner.com, y así nos vamos a poder conocer, nos vamos a poder abrazar y compartir momentos especiales. Así que ojalá nos podamos encontrar el próximo año. Ya sabes que como siempre te acompañan mis mejores deseos, que el sol brille mucho tiempo sobre ti, que el amor te rodee siempre y que la luz que mora en ti guíe tus pasos. Si así debe ser, nos escuchamos el próximo miércoles. Yo soy Carolina Hernández, gracias. Hasta la próxima. Escuchaste Palabra de Rudolf Steiner. Rudolf Steiner. Un espacio inspirado en la vida, obra y legado del fundador de la antroposofía. Un camino de conocimiento que conduce lo espiritual del ser humano a lo espiritual del universo. Palabra de Rudolf Steiner.